Hola queridos alumnos, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar con Marx, vamos ya casi de las últimas clases, si no la última, la penúltima, para ver esto último de Karl Marx, ¿vale? El fin, habíamos estado viendo lo último, era el concepto del materialismo histórico, lo del cambio que se da en la historia a través de esa concepción, esos conceptos que recogió como influencia de Hegel de la tesis, antítesis y síntesis, y que eso ya desaparecerá una vez que llegue a la sociedad comunista porque no hay clases sociales, ¿no? Y luego, pues, la división de toda sociedad que se divide en infraestructura, que la infraestructura es económica y luego esa infraestructura se divide, está compuesta por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Eso hace que se entienda cuál es el modo de producción de una sociedad determinada, ¿no? El modo de producción, el modo en el que funciona la economía. Y luego estuvimos viendo la superestructura, que es lo más superficial, ¿no? Y entonces nos vamos ya con los últimos dos conceptos, que es el concepto del fin de la historia y, bueno, el concepto de lucha de clases que ya hemos estado viendo un poco, ¿no? Bien, el concepto de fin de la historia. Esto se suele denominar algo así como una especie de pensamiento teleológico. Esto suena ya de Aristóteles, ¿verdad? ¿Os acordáis de Aristóteles, la ética de Aristóteles? Que la ética de Aristóteles era teleológica y eudemonista, ¿verdad? Teleológica es porque tiende a un fin. Pues bien, aquí no es la ética, sino que es la historia la que tiende hacia un fin, hacia una finalidad. Y esa finalidad es la sociedad sin clases, la sociedad comunista, ¿no? Entonces es una concepción teleológica de la historia, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque se percibe la historia como que tiene un camino determinado y se dirige hacia un sitio determinado de forma inevitable, de forma inexorable, no puede ser de otra manera, parece que la historia va hacia allí, ¿verdad? Entonces, fijaos, vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando. El objetivo de Marx es cambiar la sociedad. Concepto muy importante en Marx, recordad, la praxis. La praxis. Es fundamental, es decir, todo eso que se ha explicado en la teoría y se entiende teóricamente cómo funciona el sistema capitalista, cómo funciona el devenir de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, acerca del funcionamiento del capitalismo, pues Marx tiene el libro que sería su obra maestra, ¿no? Que es El Capital, donde desgrana perfectamente cuál es el funcionamiento del sistema capitalista. Esa es la teoría, ¿no? Pero lo importante, recordad, para Marx era la praxis. Vale, sí, está muy bien explicar cómo funciona el capitalismo, eso está muy bien criticar el capitalismo, el funcionamiento del capitalismo, pero lo que hay que hacer, nos dice Marx, es llevar a la práctica esa crítica, es decir, eliminar el capitalismo, ¿no? Entonces, el objetivo de Marx es cambiar la sociedad, ¿no? Eliminar la sociedad de clases. Una vez que se comprenden los mecanismos que la dirigen, que dirigen la sociedad, la infraestructura, la superestructura, el devenir histórico, todo lo que hemos estado viendo previamente, ¿no? Hay que llevar a la praxis, hay que llevar a la práctica. Si hago a través de la teoría una crítica del capitalismo, pues lo que tengo que hacer es luego llevar a la práctica, eliminar el capitalismo, ¿vale? La filosofía tiene un carácter tiene un carácter práctico muy fuerte, ¿no? El de llevar a la práctica aquello que se defiende en la teoría, ¿vale? Cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, fijaos, el objetivo de todo este proceso de llevar a la praxis, una vez que se ha comprendido teóricamente, llevar a la práctica ese cambio en la sociedad, el objetivo de todo este proceso, el fin, teleología, ¿verdad? Recordadlo,
El fin al que se dirige la historia tiene un carácter teleológico, se dirige hacia un fin concreto, ¿no? Que es la desaparición de las clases sociales y la instauración del comunismo. Es decir, esto Marx lo entiende como un camino inexorable. Es decir, no se puede cambiar. La historia se dirige hacia allí. Da igual lo que hagamos, ¿vale? La historia se dirige hacia una sociedad sin clases. ¿Qué es lo que habría que hacer? Nos dice Marx. Acelerar ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la praxis, llevando a la práctica una revolución que elimine el capitalismo para que llegue cuanto antes una sociedad sin clases, ¿no? Fijaos, el objetivo, el fin hacia el que se dirige la historia es la desaparición de las clases sociales, porque así no se da la tesis y la antítesis, no se da esa especie de lucha, ¿no? De lucha entre las clases sociales. Por lo tanto, como no hay con la llegada del comunismo, al no haber clases sociales, no hay tesis ni antítesis. Luego no vendrá una nueva etapa que sería la síntesis, sino que ya al no haber esa lucha, al no haber esa tensión, ya se quedaría la historia así para siempre, ¿no? Recuerdo que os comenté en la última clase lo del el ensayo de Francis Fukuyama, ¿verdad? Del año 1989, que se titula así, tal cual, ¿no? El ensayo de Francis Fukuyama se llama El fin de la historia. Y el fin de la historia, lo que pasa que nos dice Fukuyama que es ya con el capitalismo, no hay otro modelo alternativo al sistema capitalista, ¿no? No hay nada que mejore el capitalismo, nos dice Fukuyama, ¿no? Es, pues bueno, la otra cara de la moneda de lo que defendía Karl Marx, ¿no? Entonces, la marcha hacia esa utopía que es hacia donde se dirige la historia, que es el comunismo, hacia esa utopía. Vamos a ver, la palabra utopía es una palabra que viene del griego, ¿vale? Viene del griego, os he explicado varias veces que normalmente cuando una palabra en griego empieza por a, significa la negación de lo que viene después, en la mayor parte de los casos, ¿no? La palabra utopía tiene tiene este prefijo, ¿verdad? Que viene también de una negación en griego, ¿no? De la negación de lo que sería, ¿vale? O, u, ¿vale? De la o y la o. Eso sería no, ¿vale? Normalmente se suele utilizar más el término, perdón, el prefijo, la alfa, ¿no? La a. Pero, bueno, en griego clásico no se dice u. Y luego viene de topía, de la palabra topos, topografía, la escritura del lugar, ¿no? Topos significa lugar. Utopía, entonces, es una palabra que significa que no tiene lugar, ¿no? Bueno, se empieza a definir como utopía, pero a Marx, es decir, como algo que no tiene lugar, pero para Marx es algo hacia lo que se dirige la historia y hacia dónde va a llegar la historia del ser humano. La historia entendida desde un punto teleológico que se dirige hacia esa sociedad sin clases, ¿no? Hacia esa utopía, esa sociedad sin clases. Nos dice Marx que esa marcha hacia el comunismo podrá ser acelerada mediante la lucha de clases del proletariado. Es decir, esa lucha de clases que consiste en llevar a la práctica, praxis, aquello que se ha comprendido previamente en la teoría y que se está criticando en la teoría. Pues se lleva a la práctica a través de la lucha de clases del proletariado, ¿no? Nos diría Marx. La antítesis. Y de esa tensión surgiría una síntesis, que en este caso para Marx ya sería la última, esa última síntesis, que sería la sociedad comunista, y ya no habría más tesis ni antítesis, ¿verdad? Bien. Podrá ser acelerada mediante la lucha de clases del proletariado, ¿no? Nos dice Marx, el proletariado toma conciencia de su condición de explotación.
mediante los mecanismos que ha expuesto Marx del funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Mediante los mecanismos que tiene la burguesía para mantener al proletariado en la situación de explotación en la cual está, son unos mecanismos, por ejemplo, de, pues recordad lo que habíamos visto, ¿no? Alienación religiosa, alienación económica, sí, pero eso, alienación económica, alienación ideológica. Por ejemplo, a través de la ideología, lo que hace la burguesía es cambiar la imagen de la realidad para que no se vea el proletariado como una clase realmente explotada, ¿no? Cambiando la realidad, etcétera, ¿no? A través de la religión es el opio del pueblo y la burguesía le da al proletariado una religión y a través de esa religión lo que hace es, pues bueno, calmar todo el dolor y todo el sufrimiento que supone esta vida para, eh, para que no se sientan tan mal porque van a obtener la recompensa en la otra vida, ¿no? Pero llega un momento en el que, comprendiendo la teoría, el proletariado toma conciencia de su condición de explotación. Se da cuenta de que ha estado siendo engañado por la burguesía y de sus intereses, de lo que realmente le interesa. A lo mejor no le interesa la vida eterna, sino que lo que le interesa es esta, ¿no? Los intereses del proletariado son contrarios a los de los capitalistas y se sirve del materialismo histórico, de toda esta explicación teórica sobre el funcionamiento de la sociedad, la infraestructura, la superestructura, se basa en eso para poner fin a su alienación. Recordad las tres alienaciones: económica, religiosa, y se me acaba de olvidar la otra completamente. Económica, religiosa e ideológica, ¿vale? Y para así realizar y así lograr su realización total, en la cual pueda percibir a cambio de su trabajo, pues toda la riqueza que le corresponda, por ejemplo, y elimina la alienación económica. La alienación religiosa, en la cual no tenga que ser engañado o no le tengan que dar una especie de pomada metafísica para que pueda soportar el dolor que le supone y el sufrimiento que le supone la vida por su condición de explotado, ¿no? Y luego la alienación económica y la alienación ideológica, ¿no? Darse cuenta así se da cuenta ya de su propia situación y se da cuenta realmente de cómo es la realidad, ¿no? Se daría cuenta cómo es la realidad y que la realidad que le conviene sería una sociedad sin clases, ¿no? Entonces dejaría el obrero, dejaría de estar alienado, ¿no? Y al dejar de estar alienado, pues entonces eh, podría realizarse como ser humano, ¿no? ¿Vale? Eso sería un poco el concepto del fin de la historia. Lucha de clases, un poco lo que hemos estado viendo, ¿vale? Un poco lo que hemos estado viendo. Lo de la lucha de clases nos queda, lo vamos a ver el próximo día, porque si no va a ser una clase demasiado larga. Esta ha sido un poco más cortita, pero así, bueno, lo dividimos en dos, vamos bien de temario y en la próxima clase ya terminamos Marx y más adelante ya preparamos todo lo de Nietzsche y ya empezamos a dar a Nietzsche, ¿de acuerdo? Y ya vamos con Nietzsche para la siguiente clase. Y empezamos ya la semana directamente con Nietzsche, ¿de acuerdo? Bueno, pues mañana no, el siguiente, sí, mañana, terminamos Marx con el concepto de la lucha de clases y ya lo terminamos. Cualquier duda que tengáis, me vais comentando, ¿de acuerdo? Pues nada, como siempre, agradeceros vuestro esfuerzo. Me ha alegrado mucho que estuvierais ahí en el encuentro online que hemos tenido y nos espero dentro de muy poquito. Os mando un saludo muy grande.